guardado en la memoria. La vida es una historia con muchas historias. Eso nos motiva a querer retornar hacia el lugar de los recuerdos. Lo que está guardado en la memoria de estos vecinos que transitaron otros tiempos en este pueblo costero, al borde de esta hermosa bahía. Historias y vivencias de un San Julián de ayer. Lo que está guardado en la memoria. Tu viejo era... Somos todos italianos. Yo te voy a dar mi nombre completo, ¿no es cierto? El nombre ancestral. ¿Qué es? ¿Y tu padre era italiano? No, argentino. Argentino. Tu abuelo era italiano, ¿no? Los abuelos eran italianos. No sé si, ¿no es cierto? Si vos querés una reseña histórica, va a ser largo. Sí. Bueno, no importa. Estamos en la calle Vélez Arfiel. ¿A qué altura? A 1058. 1058. Estamos con Ángel. Sí. A ver si decime completo el nombre. Ángel. El nombre completo, el ancestral, es Ángel María de la Corna Graglia y Croci Bolletto Ferrero. Ese es mi nombre ancestral. ¿Qué tal? ¿No es cierto? Bueno. No lo utilizo. Todo el mundo me conoce por Pocho. Por ¿no es Pocho. cierto? Me parece que es más fácil. Mucho más fácil. Sí. En la entrevista vamos a decirle Pocho a cada rato, Pocho para acá, Pocho para allá. Está perfecto. ¿Tiene alguna referencia? ¿Pocho de chico era el sobrenombre? No, me parece que fue una cosa de mi hermano mayor, ¿no es cierto? No sé si habrá tenido en ese momento alguna alusión política, no lo puedo saber, no sé por qué me pusieron así, ¿no es cierto? Nunca me lo dijeron, ¿no es cierto? Como cuando se ponen el apodo de una persona... Sí, y queda para queda siempre, para ¿no? siempre. A lo mejor no le conocen el nombre, pero sí por el apodo. ¿Cómo se componía tu familia? ¿Son hijos de inmigrantes ustedes? ¿Hijos de inmigrantes? Totalmente inmigrantes, ¿no es cierto? No voy a arrancar, ¿no es cierto?, con una reseña histórica porque veo que va a ser muy largo. Tendría que arrancar de allá de 1840 más o menos, ¿no es cierto?, haciendo una breve reseña histórica de Giuseppe Garibaldi. Empecemos por ahí, ¿no es cierto? Giuseppe Garibaldi fue un personaje, ¿no es cierto?, no fue un militar, ¿no es cierto?, a mi entender fue más bien un aventurero, ¿no es cierto?, una persona de mucho carácter, con mucha visión también, ¿no es cierto?, y que en ese tiempo la Italia dividida, ¿no es cierto?, convulsionada, ¿no es cierto?, con un clero que aprovechaba la oportunidad de ese desmembramiento, él ha pedido, ¿no es cierto?, o en connivencia con el rey Víctor Manuel II, que en ese momento estaba en la isla de Córcega, porque no podía estar reinando en el continente, porque la parte de Italia continental estaba llena de desavenencias, ¿no es cierto? En el norte, un Piamonte dividido. Parte, ¿no es cierto?, la quería el imperio austrohúngaro, que era muy difícil. La otra parte la quería Francia. El sur de Italia estaba lleno de pillaje y bandidaje y de reyesuelos, ¿no es cierto?, que hacían más mal al país que otra cosa. Avalados por alguna corona, como por ejemplo la familia de los Borbones, ¿no es cierto?, que después se entronizaron nuevamente en España y siguen reinando en España, ¿no es cierto? Bueno, el rey le encargó a este aventurero, ¿no es cierto?, de que tratara de unificar, ordenar el país. Empezó por el sur de Italia. Así que ordenó, por no decir que los corrió, ¿no es cierto?, a todo el bandidaje y pillaje ese que había ahí, y muchos reyesuelos se fueron, cruzaron el Adriático, se fueron a Grecia, y el rey, que, ¿no es cierto?, que estaba avalado por la corona de los Borbones, que reinaba en Sicilia, lo mandó a España, y bueno, eso quedó ya ordenado, ¿no es cierto?, y gobernado ya por gente del rey Víctor Manuel II, que no podía venir al continente por el tema justamente el tema principal era el Vaticano, no lo quería. Pero el Vaticano, como siempre, esperaba que echar las redes en un río revuelto. Entonces no le convenía mucho esto. Se fue entonces encargado a ordenar la parte norte. Esa fue un poco más difícil, porque en ese momento
el imperio austrohúngaro no quería de ninguna manera modificar la frontera. Y él quería, ¿no es cierto?, unificar la parte del Piamonte. Bueno, parte del Piamonte lo tenía Francia y parte del Piamonte lo tenía el imperio austrohúngaro. No hubo acuerdo con este imperio. Entonces, bueno, no queda otra alternativa. Esta persona era de armas tomar. Los corrió a sablazos, a tiros a la frontera que actualmente ostenta Italia. Demarcó esa frontera hasta el día de hoy. Con Francia fue un poco más accesible, pues siempre hubo simpatías entre Italia y Francia, ¿no es cierto? Aparte, en ese momento, a Francia le convenía, ¿no es cierto?, una parte geopolítica, como una isla en el Mediterráneo. Y bueno, transaron, ¿no es cierto?, que Francia le daba la parte que pretendían ellos del Piamonte, ¿no es cierto?, y se quedaba con la isla de Córcega. Querían también la de Cerdeña, no, la de Córcega, donde estaba el rey Víctor Manuel II. Eso ya lo habilitó, ¿no es cierto?, para que pasara a reinar al continente. Y el Vaticano se avino a eso. Bueno, ahora empieza la historia de la familia. ¿Quién fue, ¿no es cierto?, un oficial muy importante, ¿no es cierto?, con el grado de capitán, que era el grado máximo que se le otorgaba, ¿no es cierto?, en Italia a un militar. No eran militares tampoco, ¿no es cierto? Fue nada menos que Bartolomé Boyeto. Bartolomé Boyeto era nada más y nada menos que mi bisabuelo. Bisabuelo. Mi bisabuelo, ¿no es cierto? Bueno, se retira después de todas estas peripecias y guerras, digamos así. La Italia quedó unificada, el rey, ¿no es cierto?, reinando en el continente. Y bueno, y en ese momento, ¿no es cierto?, no era como ahora, que un general de escritorio, ¿no es cierto?, es un héroe detrás de un escritorio y no se puede parar de las medallas. En ese tiempo le decían, bueno, capitán, lo condecoramos, ¿cierto?, se terminó su misión, se va a su casa. Y bueno, ¿su casa qué era? La agricultura. Entonces, volvió a la agricultura, ¿cierto?, una parte muy dura de la vida en Italia, ¿no es cierto? Fueron todos familias de agricultores. Bueno, Bartolomé Boyeto se casa, ¿no es cierto?, con Francesca Ferrero, que es, ¿no es cierto?, mi bisabuela. Y de ese matrimonio tienen, ¿no es cierto?, varios hijos, 3 hijas, que yo tenía, ¿no es cierto?, entendido, no sé si habrá tenido algún hijo, una de las cuales era María, mi abuela, que nace en Turín, ¿no es cierto?, en septiembre de 1881. Trabaja, ¿no es cierto?, en el campo, como todo italiano de esa época, no conocen el dinero, la vida se torna dura, ¿no es cierto? Bueno, a fines de 1800, a principios de 1900, mi abuela conoce a quien iba a ser su marido, Juan Graglia, ¿no es cierto? Se casan y, bueno, había que buscar un nuevo horizonte. ¿Qué hace Juan Graglia, mi abuelo? Se viene, ¿no es cierto?, a la Argentina. En la Argentina no trae su familia, a diferencia de lo que pasa ahora, que se vienen con toda una familia, se te meten en una casa, te la ocupan, ¿no es cierto?, y la ley y la justicia está a favor de esa clase de gente. Sin pedirle ninguna obligación, lo asisten todos los derechos. Él fue al revés, vino, ¿no es cierto?, a tratar de ganarse sus derechos a través de cumplir con las obligaciones, ¿no es cierto? Y bueno, llega al país, en la segunda década de 1900, ¿no es cierto?, 1912 o 14, y encuentra por casualidad, ¿no es cierto?, una coterránea suya, piamontesa también, por suerte, y se va al Pueyrredón. Y al Pueyrredón, esta piamontesa era doña Emma Miglio, o sea, la mamá de Maruja, ¿no es cierto?, que terminamos siendo, allá a lo lejos, terminamos siendo familia otra vez, también. Bueno, le daba trabajo, doña Emma era muy acostumbrada, ¿no es cierto?, a Italia, donde no hay patriarcado, es más bien matriarcado, mandan ellas. Y era muy emprendedora y muy trabajadora.
Y a este hombre le convenía porque era muy trabajador. Bueno, hizo su lugarcito, hizo su bienestar, diríamos, entre comillas, económico, donde pudo, ¿no es cierto?, mandar a buscar a su familia en Italia. Su familia en Italia era su esposa, María, mi abuela, y sus 2 hijos, Consuelo Olga y Oreste Francisco. Eran mi madre y mis tíos, que habían nacido allá. Los trae, van, ¿no es cierto?, a Pueyrredón a trabajar todos juntos, ahí, como una gran familia. Y bueno, pasa un tiempo y mi abuelo, ¿no es cierto?, trabajando, tal vez un poco por ignorancia, se descuidó y muere allá, ¿no es cierto? En ese tiempo no había muchas exequias que digamos, lo envolvían en una lona, lo enterraban y listo. Bueno, se achicó la familia, falta un hombre. Las mujeres para trabajar para doña Emma no eran lo mismo que un hombre. Entonces los contiene a mi abuela y a sus 2 chicos hasta donde puede, pero había que buscarse otro horizonte. Entonces mi abuela con sus 2 hijos decide venirse a San Julián. Se viene a San Julián y encuentra, ¿no es cierto?, otro paisano de ella. No sé si era piemontés, pero era coterráneo. Y empieza a trabajar en el Hotel Piatti, un coterráneo de ella. De ahí le dieron albergue. No se hablaba mucho de moneda, porque la costumbre de Italia era esa. Entonces trabajó de cocinera. Mi madre, que era chiquita todavía, ¿no es cierto?, servía las mesas, hacía de moza, y en sus ratos libres, mi abuela, ¿no es cierto?, oficiaba de peluquera, de modista, de sastre, que era muy buena en eso, ¿no es cierto?, y se ganaron unos pesos extra. Hacía un tiempo, hasta que se entera, ¿no es cierto?, de que había una estancia donde había un señor, un vasco, Gregorio Malo, el vasco malo, que le decían, no era malo, sino que era el apellido de él. Entonces convivía con los indios, ¿no es cierto? Creo que algunos de ellos, y hay un lugar que se denomina Peralta, eran justamente los paisanos Peralta, que después fueron, ¿no es cierto?, a la reserva. Que como anécdota es bueno expresar de que estos Peralta terminaron siendo también parientes de Juan Ticó, el cura Ticó, ¿no es cierto? Fueron parientes de él. Y bueno, este hombre necesitaba a alguien que lo orientara, ¿no es cierto?, que le administrara, porque el vasco era bueno, pero era muy bruto. Y él lo sabía. Lo único que le interesaba a él eran los caballos, nada más. Los ovejas que tenían les interesaba. Bueno, mi abuela accede a eso, ¿no es cierto?, con la condición de que él se fuera a donde tenía su rancho de piedra, su corral de piedra, que todavía está en la estancia, ¿no es cierto?, y le dejara el casco de la estancia de ella. El casco de la estancia de ella, que le dejaba a ella, eran 2 piezas de chapa con piso de tierra, ¿no es cierto? Pero bueno, así las cosas. Bueno, poco tiempo, ¿no es cierto?, ya se ordenó toda la cosa. Ya, mi abuela ya tenía un peón también para dejar, ¿no es cierto?, el cuidado de las cosas, mientras ella iba a lo de don José Nadal, Cardiel Chico, ¿no es cierto?, a trabajar de cocinera. ¿Por qué hacía esto? Porque no tenían instalaciones. Entonces, la poca hacienda que tenían que trabajar de alguna manera. No tenían corrales, no tenían galpón. Don José Nadal le permitía utilizar las instalaciones de Cardiel Chico, ¿no es cierto?, siempre y cuando ella cocinara y le hiciera la ropa a todos los chicos, que en ese tiempo Víctor Nadal, Daniel Nadal, Celina y 2 hermanas más que no recuerdo, una que estaba casada con Fuello acá, también, ella es la Celina. Bueno, él le hacía toda la ropa, a los varones le hacía los sacos de cuero, los vestía. Bueno, volvía a la estancia a cuidar lo suyo y aproximándose ya en un invierno, ya se habían juntado con unos pesos, era obligatorio venirse al pueblo ¿no es cierto?, a comprar las cosas para pasar el invierno. No querían venirse a pasarlo acá, para no gastar. Entonces lo comisionan al vasco, ¿no es cierto?, para
que venga y compre las cosas. Le dan el dinero, el vasco viene, no era una mala persona. Pero bueno, llegó al pueblo, se metió acá en el boliche, ¿no es cierto?, los tres chinos, no salió más. Pasaba, ¿no es cierto?, el invierno, no podían salir con la nieve, y el vasco no aparecía. Esto como anécdota, ¿no es cierto?, pero forma parte de la historia también. Bueno, cuando pueden venir, se encuentran con ese panorama. Desesperado, ¿qué hacemos? Sin las cosas, sin plata. Y se entera por casualidad de que en el Hotel Miramar viejo, antes de que fuera el Gardonio, estaba el gobernador del territorio. En ese tiempo era Juan Manuel Gregores. Juan Manuel Gregores era muy expeditivo. Muy expeditivo. Así que lo fueron a ver. Mi abuela siempre fue encaradora. Fue a verlo, a hablar, fue con los chicos. Y le explica la situación. Y bueno, llama a un ayudante de él, le dice que vaya a la comisaría a buscar un agente de policía, que en ese tiempo habrían 3 o 4, no habría. Y que vaya, ¿no es cierto?, a buscarlo al señor Gregorio Malo donde estuviera. Bueno, al rato aparece con el vasco Malo de las pestañas allá en el Hotel Miramar, y le leyó la Castilla. Se le dijo bien clarito lo que tenía que hacer. Usted me divide el campo, le explicó todo lo que tenía que hacer. Dice, entonces la parte de las casas se la va a dejar la señora, la otra parte se la deja para usted. La parte que se deja para usted es la que actualmente tenía, ¿no es cierto?, o que tuvo Daniel Nadal, la estancia Coronel. Esa era la otra mitad del campo. Bueno, el vasco terrorizado cumplió al máximo que le dice, ¿no es cierto?, yo, ¿no es cierto?, en un viaje de estos que haga hacia Cañadón León, en ese entonces, me voy a desviar y voy a pasar por ahí para ver si usted hizo lo que yo le dije. Volando lo hizo el vasco, no pasó nunca al gobernador. Tenía, vos conocés que tenía ese trayecto siempre. Por eso quedó como gobernador de Gregores, esa es su localidad preferida. Bueno, dividió así, ¿no es cierto?, el campo. Quedaron ellas solas, mi madre chiquita, ¿no es cierto?, recorría, carneaba. Bueno, pasaron un tiempo así, fueron avanzando, ¿no?, haciendo alguna instalación. Y en eso, ¿no es cierto?, aparecen dos hermanos que merecen también, ¿no es cierto?, un párrafo aparte, porque fue muy importante y forma parte de la historia de la provincia, y que no está, lamentablemente no está, como tampoco está esto. ¿Cierto? Dos hermanos, los hermanos Manuel y Antonio Genzana. Con Hacienda. Te hago la reseña de esta gente lo más brevemente posible. Manuel Genzana viene a principios de 1900, acá a Puerto Santa Cruz. El oficio de ellos en Cataluña, en España, era de ladrilleros. Viene a Puerto Santa Cruz y bueno, el pueblito era chico, hacía ladrillos para uno, para otro, pero se entera, ¿no es cierto?, de que el clero o el gobierno estaba por hacer una iglesia. Bueno, anda a buscar a su hermano a España, Antonio, que era mucho menor que él, 20 años de diferencia por lo menos. Ahora, veían la posibilidad de trabajar en su oficio. Y así fue. Estuvieron trabajando. Hay una propiedad registrada, ¿no es cierto?, que estuvo registrada a nombre de Manuel Genzana, y esto sí está en la historia, del año 1903, un lote en Puerto Santa Cruz. ¿Se ha hecho eso? Después no lo sé. Pero ahí tuvo su propiedad. Y, bueno, se pusieron a hacer ladrillos, y ya, ¿no es cierto?, fueron un ayudante muy importante en la construcción de la iglesia de Puerto Santa Cruz. Ellos. Bueno. Se termina la iglesia en 1909, y bueno, ya no había mayormente trabajo. Entonces, ¿qué hacía? Aprovechaba, ¿no es cierto?, una prebenda que les daba el gobierno, ¿no es cierto?, para poblar este territorio, que consistía en darle un lote de hacienda, no recuerdo exactamente si eran 200 o 500 ovejas, algunos caballos, algunas vacas y alguna mula, que entre los dos hermanos hicieron un buen lote. Cambiaron sus mulas que no les servían y algunos caballos por ovejas, y bueno, vamos a buscar un campo. Así que cruzaron el río Santa Cruz, cruzaron el río Chico y llegaron, ¿no es cierto?, con su arreo de hacienda a La Mata.
pidieron permiso, se quedaron para pastorear la hacienda, y bueno, conversación va, conversación, bueno, se quedaron ahí, se asociaron y terminaron casándose. Entonces, ya la vida cambió. Ellos ya eran constructores, hicieron los ladrillos, hicieron la estancia y siguieron con la inquietud de ampliarse. Entonces Manuel Genzana se pasa, ¿no es cierto?, para el lado del Pedrero, donde están las minas actualmente de Caulín, y se encuentra con dos españoles más, Máximo García y el suegro, ¿cómo era que se llamaba? Gaspar, que eran socios, y se asocia a Gaspar y García en Estancia La Esmeralda, ¿cierto? Bueno, hacen esa sociedad, toman todo, ¿no es cierto?, el predio de 2 o 3 estancias y terminan disolviendo la sociedad. García y Genzana le compran a Gaspar, ¿no es cierto? Y Gaspar se viene más acá, ¿no es cierto?, donde funda, ¿no es cierto?, la Estancia La Esmeralda, fanático del nombre de Esmeralda, porque la hija también le pone Esmeralda. Creo que es el abuelo de Tomasito Peña. Claro. Tomasito Tiene un significado Esmeralda, después podemos charlar de ese tema también, ¿no? ¿Por qué le pusieron Esmeralda? Pero es otra historia, aparte. Claro. Ahora, ¿no es cierto?, no sé. Sí, esa parte no la sé, tal vez la sepan ustedes. Claro. ¿No es cierto? Bueno, entonces se queda ahí, y dividen también la sociedad, y Máximo García, queda con la Estancia La Esmeralda, y Genzana con el lote 18. A la mata a buscar su hacienda y su mujer, y se queda, ¿no es cierto?, en el lote 18, y la mata queda para su hija, ¿no es cierto?, para mi madre. En ese tiempo, ¿no es cierto?, ya estaba embarazada de Juan, mi hermano mayor, que nace, ¿no es cierto?, en agosto de 1929, ahí en la estancia. ¿Cierto? Igual que yo nací el 12 de febrero del 43, también en Estancia La Mata. Costa Deportes, Avenida San Martín 1357, teléfono 02962 452 992. Lo más completo en indumentaria deportiva: Adidas, Reebok, Salomon, Merrell, Converse. Costa Deportes. Panadería La Pancha. Tortas, masas, facturas, prepizzas, sándwiches. La panadería tradicional de San Julián. Panadería La Pancha. En Beruti 94, teléfono 45 22 37. Panadería La Pancha. Todas esas estancias que están, son todas colindantes, son todas pegadas una a otra. No las ¿Se limiten o hay campos por medio ahí? No, hay campos. Para llegar al lote 18 vos tenés que cruzar, ¿no es cierto?, el campo de 17 de marzo actual, que era el Mocho antes, ¿no es cierto?, de Estancia La Gruta, después de Estancia La Generosa, y ahí recién el lote 18. Que está cerca de la actual mina, ¿no? Las minas están ahí, están ahí. En el lote 18. La ex minera Luminé. Claro. De la cual, ¿no es cierto?, entiendo que la fundadora fue mi abuela. Después los Genzanas al poco tiempo murieron los dos. Antonio no alcanzó a conocer a su hijo, me parece, ¿no es cierto? Y Manuel también murió. Quedaron viudas las dos en poco tiempo, pero bien puestas, ¿no es cierto? Y ahí es donde después, ¿no es cierto?, conoce a mi padre y se casa con él y nos tiene nosotros a mí, ¿no es cierto?, a Ángel y a Carlos, mi hermano, ¿no es cierto? Son dos hermanos. Dos hermanos y Juan, ¿no es cierto?, hermanastro. Hermano por parte de madre. Por parte de madre. ¿Cómo se llamaba su madre? Recuérdeme. ¿María? No, era Olga Consuelo. Olga Consuelo. Ah, claro. María era, ¿no es cierto?, la abuela. La abuela, claro. Sí. Que vivió bastantes años, cerca de los 100 años. Y sí, murió entiendo, si no mal recuerdo, ¿no es cierto?, en agosto del 81, sí, casi claro. 100 años. 100 años. En plena lucidez. Una plena lucidez, una vecina que siempre se la veía por la calle Vieite, acá cerca. Sí. En la casa del hijo. Claro. O sea, de la nuera. La casa del nieto, ¿no es cierto?, de Juan. De Juan, Juan sí. era mi hermano. De Juan, quiero decir, el nieto, claro. El nieto. Claro, correcto. Claro. No sé si se me escapa, ¿no es cierto?, algún otro dato, ¿no es cierto?, en cuanto a las actividades. Faltarían, ¿no es cierto? ¿Por qué le pusieron el nombre de La Mata?
El nombre verdadero es Mata la Jugada. Mata la Jugada. Mata la Usted sabe Jugada. que tenía veníamos charlando acerca de ese tema. Hoy yo venía con un conocido y digo, me parece que es Mata la Jugada. Y se quedó pensando. Ya. Es el verdadero nombre. Es el verdadero nombre, porque Estancia La Mata, que está del otro lado en el Pedrero, Sí. ¿no es cierto? Era la que tenía el doctor Iriarte, esa Estancia La Mata, que Claro. queda cerca de los tejedores. La Mata, el Puntudo, todo por ahí está, ¿no? No, la otra sí, pero Mata la Jugada no. No, Mata- por eso la otra Mata, digo, La la otra, claro. otra que tiene. Claro. Hay 3 estancias seguiditas. Claro, esta, ¿no es cierto?, le debe el nombre, ¿no es cierto?, a los carreros. La Mata, ¿no es cierto?, la Jugada, la Mata donde jugaban los carreros, entiendo que debe estar en el campo que fue después de Daniel Nadal, que adquirió Daniel Nadal. Después. Después, ¿no es cierto? Porque ahí cerca, a 10 kilómetros más o menos, pasaban las huellas de las chatas que venían de Gregora. Y ahí en esa mata hacían un preludio de lo que iba a ser, ¿no es cierto?, después en el boliche La Osamenta, un poco más abajo. ¿Los boliches de qué? La Osamenta, eso lo voy a explicar. Que después tuvo otro nombre. ¿O no? No. ¿No? ¿La Osamenta que después de la huelga del 21 fue eso? No. Es probable que haya quedado así, ¿no es cierto? Creo que estuvo San Pedro ahí también. ¿No es cierto? El boliche San Pedro. Después fue La Osamenta, que está en el campo de San Isidro, que era de Joaquín Escribano en ese tiempo. Pero antes de llegar al boliche se juntaban los que iban para arriba, que salían del boliche, y los que venían con sed, ¿no es cierto?, que venían de arriba. Entonces se juntaban a jugar ahí. Nosotros para chupar un poco primero, y los otros ya saturados de tomar. Entonces pues terminaban después, ¿no es cierto?, los que venían de arriba en el boliche de La Osamenta, ¿no es cierto?, unos kilómetros, 10 o 15 kilómetros más abajo, está justamente en la punta del cañón Osamenta, y seguían la farra ahí, con las consecuencias, porque también, ¿no es cierto?, el boliche de La Osamenta se debe llamar por eso, porque hay unos cuantos muertos. Hay unos cuantos Hay unos muertos. cuantos, hay unos cuantos. Y célebres muertos algunos, ¿no? ¿Cómo? Algunos célebres muertos, digo, conocidos muertos. Algunos reyerta entre, Sí. entre lo que significaban los troperos, la gente de tropa Sí, mula, sí, la sí, bajada esa, Sí. jugar las tabas, las cartas, el paso inglés, toda esa historia, ¿no? Claro, aparte hay una anécdota, ¿no es cierto?, que me han contado los viejos de ahí, que son crímenes caprichosos, ¿no es cierto?, de un robo de un caballo, y se enteró, ¿no es cierto?, el dueño del caballo de que el que se lo había robado iba para abajo, entre comillas, venía para acá. Entonces dijo, debe estar en el boliche de La Osamenta. Y fue y el caballo estaba atado afuera. Y ahí hizo justicia. Ahí sin más trámite abrió la puerta y le pegó una puñalada por la espalda y se terminó. Y lo enterraron ahí mismo. En ese tiempo no había muchos requisitos. La comisaría más cerca estaba acá abajo en la Yaique. Había un solo milico. Y no podía dejar el destacamento. Claro. Hasta que no llegara otro para ir en comisión. No, lo enterraron y se terminó. Lo mismo que la parte del lote 18, que estaba al Albornoz, donde estaba, me acuerdo siempre, de Nicolini. Claro. ¿Cierto? De Nicolini. JJ Albornoz se llamaba la comisaría, su comisaría era, ¿no? Claro, su comisaría. Y ahí estaba, ¿no es cierto?, Nicolini. Nicolini, que estuvo muchos años después acá. Tuvo muchos años acá. Era el que nos sacaba rajando, ¿no es cierto?, andábamos en la calle tarde por ahí. Y nos decía, pibe, ¿qué anda haciendo a esta hora? Váyase para la casa. Y veníamos, porque... Muy respetado, era muy respetado acá. Sí. Pero era de cuidado también. De cuidado, ¿no? Sí, era de cuidado. Y veníamos a la casa porque nos decían, un rato más voy a pasar y le voy a preguntar a su padre si llegaron, ¿eh? Y bueno, tenemos que venir. Ahora, ¿no es cierto?, andando en el campo él recibía una orden, como en aquella oportunidad, a la fines de la década del 40, que era muy chiquito, que lo vi que andaba armado entero. Y claro, después andaba la gente escondiendo los galgos porque los pobladores se quejaban del daño que hacían los galgos. Y el jefe de policía le había dado orden, ¿no es cierto?, a exterminar los galgos. Así que iba por la estancia matando perros que da gusto. ¿No es cierto? Él cumplía con lo que decían. Pero así todo, ¿no es cierto?, era una persona muy afable, muy afable. Bueno, estancia Mata la Jugada. ¿Cuántos animales de esquila llegaron a tener? Mi padre, el último año que estuvo, ¿no es cierto?, ahí, tuvo 5.000 animales 5.000 animales. y sacó 25.000 kilos de lana.
¿Qué Corredel, Cruza, Merino, qué tenían? Tenía Cruza. Cruza. Sí, Corredel con Merino. En esa oportunidad había traído, ¿no es cierto?, unos reproductores de Weray, que el Weray Vindio, que estaba Mr. Kenner en ese tiempo. No sé si tendría que ver algo con el Kenner que estaba acá. Una persona muy amable, de origen inglés, ¿cierto? Compró, ¿no es cierto?, los reproductores ahí. Y bueno, ese año, ¿no es cierto?, con incomodidad de algunos que tenían cabañas, batió el precio récord con la lana. No les gustó a muchos. Pero bueno, yo trabajaba bien. ¿Cómo pasó el tiempo? Ustedes después se hicieron responsables, ¿no? ¿Cómo fue la historia? Eso, ¿no es cierto?, en oportunidad de ir a buscar reproductores a Puerto Santa Cruz, a estancia Monte Entrance, fueron con mi hermano, Juan, mi padre y mi madre a la estancia a comprar carneros. Y mi hermano se le ocurre pasar por Puerto Santa Cruz a la vuelta para ver lo que habían hecho su padre y su tío en la iglesia. ¿No es cierto? Se les hizo tarde. Y bueno, salieron tarde. En ese tiempo echaron unas cuantas horas en Santa Cruz acá. Se les hizo de noche y ahí, ¿no es cierto?, en lo que es ahora la subida de Maquenque, que era la subida de Darwin antes, volcaron, ¿cierto? Una noche, serían las 12 de la noche. Y los encontraron recién en la mañana, el pullman que le decía que salía de acá, de Rogelio Álvarez, los encontraron tirados ahí. Ya mi madre había fallecido y mi padre estaba unos metros más allá, ¿no es cierto?, también tirado, por lo que uno quería arrastrarse hasta acá para pedir auxilio. Por supuesto que no lo logró, así que volvió el pullman, nos trajo a todos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí fue donde, ¿no es cierto?, perdí a mi madre con gran sorpresa porque no sabía de qué se trataba. Yo tenía 9 años recién, ¿no es cierto? Así que no me había entrado nunca en la cabeza lo que había pasado. Bueno, a los pocos años fallece mi padre también, yo tenía 15 años, y bueno, así nos encontramos con mi hermano, enfermo de poliomielitis, que fue, ¿no es cierto?, el único caso que se dio acá en San Julián, allá por el 57. Claro, cuando fue la gran peste de la poliomielitis en todo el país, ¿no? Claro. Y él, ¿no es cierto?, apareció con eso, no habiendo salido de acá, los médicos no sabían, en ese tiempo estaba el doctor Lebrero, que les dijo, bueno, métanse en la casa, que no vaya nadie y ustedes no salen tampoco, se quedan ahí. Y eso fue todo lo que hicieron, porque no había forma de controlar la enfermedad. A raíz de eso, ¿no es cierto?, tiene el problema que tiene en la pierna, pero en ese entonces, ¿no es cierto?, sin padre ni madre, con 15 años había que enfrentar la vida. Juan, vos y tu hermano más chico. Claro, lo que pasa es que Juan era mayor y ya tenía sus bienes, sí, ¿no es cierto?, que era la estancia del lote 18, ¿es cierto?, y estaba administrando la mata también, que después la adquirimos nosotros. Trabajamos, ¿no es cierto?, y un poco que nos había dejado nuestro padre, adquirimos la parte, con muy buena predisposición de Juan, la adquirimos y nos hicimos, ¿no es cierto?, de la mata. Y actualmente, ¿no es cierto?, ostenta la propiedad mi hija, por partición de bienes que hice por propia voluntad, ¿no es cierto?, para que cada hijo tuviera lo que le correspondiera y lo que le gustara. ¿Hace cuántos años atrás que hice la partición? Sí. Y hace 4 años. Ah, poquito, hace poco tiempo. Sí. ¿Alguna anécdota importante que ha sucedido mientras vos administrabas, mientras estaba en la estancia? ¿Algún suceso que te conmovió? ¿Alguna cuestión que te... Sí, ¿no es cierto? No lo voy a relatar simplemente porque me causa cierta incomodidad. Ajá. Me causa también incomodidad, ¿no es cierto?, el haber sido decepcionado, muy decepcionado, ¿no es cierto?, de la actuación de la justicia y de los que, ¿no es cierto?, instrumentan la justicia. A mí, ¿no es cierto?, no hablé de la rama materna, pero la rama materna estuvo, ¿no es cierto?, involucrada en la justicia muchos años. Mi abuelo, italiano, pero con corazón argentino al máximo, se desempeñó siempre en la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto?, siendo secretario del doctor Sartorio. Él me enseñó, ¿no es cierto?, de que la justicia era respetable, por tanto había que respetarla, y que los que la administraban, ¿no es cierto?, eran
personas idóneas, ¿no es cierto?, magistrados. Y bueno, con el correr del tiempo, ¿no es cierto?, me di cuenta de que no era así, tal vez porque el tiempo había cambiado. Porque uno de mis tíos también, que fue, ¿no es cierto?, secretario del doctor Belluccio, ya Belluccio no era lo mismo que Sartorio. La justicia estaba cambiando. Dicen que era un jurista, ¿no es cierto?, una eminencia en jurisprudencia, pero como persona era otra cosa. No voy a entrar en críticas porque no me interesa. Pero lo que sí me interesa es cuando, ¿no es cierto?, uno cree, ¿no es cierto?, en la justicia, cree en lo que imparte en la justicia y ve que la justicia no es tan ciega y es, ¿no es cierto?, muy venal. Y está inclinada justamente para el lado que uno ve que no corresponde. A lo mejor uno, en su corto entender, en su ignorancia, está equivocado, tal vez, ¿no es cierto? Pero los magistrados, que para mí son, ¿no es cierto?, administradores de justicia de cuarta categoría, porque no son magistrados, ¿no es cierto? Y esto es una crítica de la cual me hago cargo y responsable de lo que estoy diciendo. Uno ve que son unos empleados públicos comunes, ¿no es cierto?, que tratan de facilitar el camino por la vía más rápida. ¿No es cierto? La vía más rápida, ¿cuál es? La del delito. Llega usted, ¿no es cierto?, con todas las razones del mundo, como lo que acababa de decir recién, tiene su casa, una casa desocupada, viene un tipo, se le mete adentro con la familia y ya no lo puede tocar, pero yo hice la casa, yo me sacrifiqué. ¿Qué hizo él? ¿Cuál es su derecho si no cumplió con ninguna obligación? Lamentablemente, lo que yo he visto a través del curso de mi vida, tratar de cumplir con las obligaciones, pero mis derechos, ¿no es cierto?, en cuanto pueden coartarlo, los cuartan. Me parece que no debiera ser así. Así que las anécdotas, tal vez un poco violentas que pueden haber, prefiero obviarlas, ¿no es cierto?, porque no serían agradables para una nota, ¿no es cierto? Pero siempre... Pero que te marcaron de alguna manera, marcaron una etapa de vida. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Y marcaron en el sentido de que uno empieza a abrir los ojos y se da cuenta, ¿no es cierto?, de que no todo lo correcto es, ¿no es cierto?, potable, digamos. Y se pone a pensar uno, ¿no es cierto?, a raíz de eso, de cómo educar a sus hijos, cómo inculcarle a sus hijos las cosas cuando realmente escucha algo y ve que la realidad es otra. Muy difícil, es muy difícil. ¿Qué hace Ángel de la Corna hoy, 2015? Actualmente estoy jubilado. Trabajé 50 años, 25 años, ¿no es cierto?, como autónomo en el campo, y 25 años, ¿no es cierto?, como en relación de dependencia acá en el pueblo, por circunstancias, ¿no es cierto?, obligadas, ¿no es cierto?, por mis hijos pequeños, no podía... Hijo de un primer matrimonio y de un segundo matrimonio. Sí, Bueno. sí. Vamos a hablar un segundito de eso, pero antes digo, esta casa fue construida por tus padres en el Sí. año 1900. Esto fue, ¿no es cierto?, en la década del 50, principio de la década del 50, y nosotros acá estamos de septiembre del 52. O sea, unos meses después que falleciera mi madre, que esta se hizo con... Una inmensa casa, se está grande. Claro, pero la hizo, ¿no es cierto?, a gusto de ella, y no tuvo, ¿no es cierto?, oportunidad de disfrutarla, ¿no es cierto? Ella falleció en febrero, 19 de febrero de 1952, y nosotros entramos acá a mediados de septiembre del 52. ¿No es cierto? Eso le hicieron ellos, ¿no?, su sacrificio con su trabajo. Y yo veo que ahora me cuesta, ¿no es cierto?, por muy bien que me administre y que me ayuden, ¿no es cierto?, mi entorno, me cuesta hasta mantenerla. Yo creo que jamás, ¿no es cierto?, podría hacerla en la forma que lo hicieron ellos. Veo que ahora, ¿no es cierto?, algunos tienen posibilidad y formas mucho más rápidas de tener... No lo digo con envidia, ¿eh? ¿Esto lo hizo mediante un crédito o a pulmón? No. A pulmón. En ese tiempo los créditos no se No existían, ¿no? No. ¿Cuánto tiene 15 por 50? El terreno es 12.50 por 50. 12.50 por 50. Sí. Grande, El ¿eh? garaje- ¿Qué había acá? Nada, prácticamente en el centro. Estaba la española nomás. Prácticamente, claro, prácticamente esto era el basural del pueblo. Había un pozo grande allá, donde, acá lo de Maruja, había un taller, ¿no es cierto?, de herrería, y tiraban todas las cosas para acá. ¿No es cierto? Era todo abierto eso. Y acá donde está el sótano en la casa había otro pozo de basura. ¿No es cierto? Que se utilizó, ¿no es cierto?, para hacer el sótano, después cuando se hizo la casa.
¿Tiene un sótano esta casa? Sí. Te voy a hacer un hincapié, un chiquitito. ¿Qué te dijo en un momento dado? Vos mencionabas Maruja Miglio. ¿Qué te dejó? Hay una cierta afinidad. Graglia, Sí. Maruja Miglio, vos, a ver cómo, que quedó enganchado ahí en la historia. Claro, ahí falta esa parte, ¿no es cierto?, de Maruja Miglio, que ella nace en Catriel. Provincia de Ella Río es- Negro. Provincia de Río Negro, pero ella decía que era pampeana, porque en ese tiempo había una disputa limítrofe, ¿no es cierto? Catriel quedó en Río Negro. Ahí arranca más o menos la historia de doña Emma Miglio, ¿no es cierto?, que queda en Catriel. No sé qué habrá pasado con Miglio, eso lo desconozco, si murió o se fue. Lo cierto es que parten hacia el sur. Si ellos vinieron antes que mis abuelos. Parten hacia el sur. La mamá, el papá de Maruja. La mamá de Maruja, La mamá de Maruja. ¿no es cierto? Doña Emma Miglio, la que estábamos hablando reciente, que pobló el Pueyrredón. El Pueyrredón. Pero parte de Buenos Aires, ¿no es cierto? En Catriel tiene a Maruja. Maruja Miglio, la hermana mayor de todas. No sé si ahí en el transcurso del camino se casa con Farráis, un tal Farráis. Vienen, ¿no es cierto?, de Catriel, salen en carro, con rumbo al sur. ¿No es cierto?, doña Emma, Maruja, un sirviente negro, ¿no es cierto?, y Farráis. Se largan hacia el sur, llegan, ¿no es cierto?, hasta la provincia de Chubut, a la entrada de Comodoro. ¿No es cierto? No sé si conoces, sí, por supuesto que debes conocer, la salida de Comodoro para allá. Sí. Hay un cañadón, Un cañadón, ¿no es cierto?, sí. grande, donde hay un campamento de vialidad y unas chacras abajo, Sí. ¿no es cierto? No leí nunca el letrero, pero siempre le llaman, ¿no es cierto?, el Cañadón Ferrer. Sí. Y no es así. El verdadero nombre es Cañadón Farráis. Ferrari. Farráis. Farrais. Farráis. Nombre francés. Pareciera que sí, no lo tengo bien. ¿No es cierto? Es Cañadón Farráis. ¿Por qué? Porque viniendo del norte ellos acampan ahí, ¿no es cierto? Hacen una casa, pasan un año, 2 o 3, no sé cuánto. Ahí quedó como Cañadón Farráis. Después se hizo la ruta. Pero donde está la chacra ahora, ahí tenían una casita, estuvieron mucho tiempo. No les convenció. La vista es deprimente. Cuando llegas del Cañadón Farráis hacia el lado de Comodoro y te faltan nada más que los dinosaurios, porque es un guadal. Entonces emprenden un cierto camino hacia la cordillera, ¿no es cierto?, para el lago Pueyrredón, donde se afinca. Y ahí debe haber muerto Farráis. Farráis dejó 2 hijas más, ¿no es cierto? Rina, que fue mujer de Picho Mondelo, la esposa de Picho Mondelo, y la otra, ¿cómo se llamaba? Mira, se me escapó. Rina, que tuvo la tintorería por allá abajo, ¿no? Claro, claro. Y Amanda, que fue, ¿no es cierto?, la esposa del policía acá, del negro. Duarte. No. No, Sarmiento. no. Un catamarqueño, un salteño, un gauchito que hacía cobros, era. En una de esas me voy a ahogar en una propia laguna. Bueno, después me voy a acordar. Bueno, tuvo, ¿no es cierto?, esas 2 hijas, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya pobló todo esto de doña Emma en el Pueyrredón, y ahí quedó, ¿no es cierto? Quedó en la historia como la reina del Pueyrredón, porque ella montaba a caballo, dirigía, mandaba, cosechaba hasta trigo, hacía buen negocio, ¿no es cierto?, con Chile, muy buen negocio con Chile. Fundó la estancia La Península, que fue de ella, y el boliche, que después fue el boliche de Mondelo, que era el boliche de, ¿no es cierto?, el negocio de ella. Sí. Ahí. O sea, bastante diversificado, entre la estancia, el boliche y el campo, así el comercio con Chile, que tenía muy buen comercio. Ahí, ¿no es cierto? Y Maruja después se viene acá. Maruja, ¿no es cierto?, viene acá, ¿no es cierto? No recuerdo dónde estudió, me parece que fue en Gallegos con las monjas o en Comodoro. Y se recibe de profesora de piano, ¿no es cierto? Y así se desempeña su vida acá como maestra, muy querida por supuesto, ¿no es cierto? Muy buena persona, todos ellos muy buenas personas, ¿no es cierto? Siempre dispuestas a dar,
Nunca te iban a preguntar, ¿no es cierto?, si había reciprocidad. Alguien necesitaba algo, ahí estaban. Ya está. ¿Cierto? Muy buenas personas. ¿No tuvo descendiente, Maruja? Maruja no tuvo descendiente. Ahora, la parte, ¿no es cierto?, familiar viene, ¿no es cierto?, porque mi tío, con ser más joven, se casa con doña Emma después. Y tienen 5 hijos, más, de apellido Graglia. ¿Cierto? ¿Tu tío hermano de tu mamá? Claro, claro. Entonces, ¿no es cierto?, tienen 5 hijos más, que algunos se desempeñan en el campo, otros fueron, ¿no es cierto?, con Maruja acá, se casaron, tuvieron, ¿no es cierto?, Olguita, la más chica, sí tuvo un hijo, Osvaldo, que todavía está vivo, Osvaldo Mondelo, sí. Y creo que vive, ¿no es cierto?, en Gallego. ¿Cierto? No sé si él habrá escrito alguna historia aparte, ¿viste? Claro, hija de Rina, no. Sí, sí. Con Rina, si vos. Sí, sí, sí. Claro, si Osvaldo es profesor de historia. Ahí está, ¿lo conoces? Sí, lo conozco, Osvaldo Mondelo. Claro, sí. es hijo de Picho y de mi prima. Tal cual. Entonces los Graglia fueron varios hermanos. Sí. 5. 5. ¿Y todos quedaron descendientes o se fueron todos de acá o murieron? No, murieron todos. Todos. Están todos muertos. Están muertos los Farrais, los Graglia, ¿no es cierto? Están todos muertos. Parte de los Mondelos también. No, algunos quedan todavía. De los Mondelos, sí, quedan algunos, ¿no es cierto? No los he podido entrevistar, ¿no es cierto? Por no coincidir nada más con ellos, ¿no es cierto? Sí. Con Osvaldo teníamos amistad cuando éramos pibes, sobre todo con mi hermano. Venía acá, charlábamos, ¿viste? Pero era otra época donde no se hablaban estas cosas. Claro. Éramos muchachones, ¿cierto? Después no lo vi nunca más. ¿Y Luis qué era? ¿Luis también era primo? ¿Luis Mondelo? Luis Mondelo estuvo conmigo en el colegio, me parece que salimos juntos acá. Era de los Mondelos de allá arriba. No sé, sí. No sé, ¿no es cierto?, hijo de quién, pues no los conocía todos los Mondelos. Yo los Mondelos conocía a Picho y a Champa, que trabajaban en aerolíneas acá. Los otros no. No los conozco, ¿no es cierto? Porque seguramente bajaban a Perito Moreno, a Lago Buenos Aires en ese entonces, o a Comodoro, ¿viste? Pero acá no. ¿De tu primer matrimonio nacieron dos varones? Tres. Una nena y 2 varones. Exacto. ¿Cómo se llamaban? ¿O se llaman? Claudia Silvana. Claudia Silvana de la Corne. De la Corne, que está, ¿no es cierto? De la estancia, o en Gregores ahora. Está en Gregores, ¿no es cierto? Gregores. ¿El otro hijo? El otro hijo, Roberto Adrián, ¿no es cierto? Y el más chiquito era Miguel Ángel, ¿no es cierto? Y actualmente, con el nuevo matrimonio, tengo, ¿no es cierto?, a Luciano Gianfranco. Uno. ¿Luciano? Luciano Gianfranco. Gianfranco. Sí. Obviamente tiene que ser nombre italiano. Totalmente. Gianfranco a los gritos, ¿no? No te quepa ninguna duda. ¿Cómo se dice? ¿De la Corne o de la Corna? Es de la Corna. Corna. Sí. Bueno, hay para historiar 45 minutos más o menos, ¿no? Tenemos para historiar. Te agradezco en principio abrirme las puertas aquí en la calle Belezarfield. Ha sido un gustazo. Y seguramente quedarán historias, anécdotas muchísimas para contar. Sí. Lo vamos a graficar seguramente como testimonio para que la gente conozca de alguna manera los pioneros de esta historia, de la San Julián, ¿no? Los hijos me incitaban a escribirlo, ¿no es cierto?, para ampliar un poco más. Pero les digo que no tengo, ¿no es cierto?, testimonio escrito de todo esto, porque esto se ha ido, ¿no es cierto?, lo he ido escuchando a través de las palabras de mis mayores. Entonces no tengo cómo documentar. No tengo documentación. Fue oral, toda historia pasada de oral. Todo, ¿no es cierto?, oral. Le saco un poquito del contexto. ¿Qué escuchaban los fogones de las estancias, los asados, la transmisión de la esquila, de la huelga del 21? ¿Qué les quedó? ¿Qué escucharon? ¿Cuál es tu versión? ¿Qué es lo que viste? ¿Escuchaste? Bueno, poco se hablaba, porque a veces la gente de campo, ¿no es cierto?, habla poco. Era remisa a hablar de eso, ¿no es cierto?, sobre todo los que estuvieron y los demás, ¿no es cierto?, por desconocimiento, porque el desconocimiento se arma, ¿no es cierto?, en muy poco tiempo, de los que no hablan y de los que no les interesa escuchar, ¿no es cierto?
Entonces, muy pocos, ¿no es cierto? Aparte no tengo edad, ¿no es cierto?, como para poder relatar nada de lo que me conste a mí, ¿no es cierto? Alguna que otra cosa, pero en este momento no lo tengo muy presente tampoco, ¿viste? Más allá de lo que pueda haber leído de Bayer. Sí, más allá de eso, sí, mucho más claro, allá. Sí. No, algunas anécdotas, pero tendría que, ¿no es cierto?, nombrar a personas y no tengo derecho a hacerlo. Bueno, anécdotas tengo de personas, ¿no es cierto? Pero tenés conocimiento, por ejemplo, que la estancia San José fue un escenario de muerte. Sí, no, la parte histórica sí, la conozco, ¿no es cierto? Pero Ubicame la estancia San José, ubicala para la gente que está mirando este programa. La estancia San José creo que queda, ¿no es cierto?, para el lado del Pedrero, como te decía yo, ¿no es cierto?, para el lado de la Mata, lo de San Pedro, donde estaba el gaucho tejedor. Creo que es por esa zona. Creo que un poco más abajo está Albornoz, ¿no es cierto?, que es donde se retiraban justamente huyendo la gente y donde aprovechaban, ¿no es cierto?, Varela a agarrarlos porque muchos desconocían la zona y los metían en una manga ahí y se encontraban con no podían subir, ni de a pie ni de a caballo menos, ¿no es cierto? Y ahí los fusilaban. Ahora hay detalles de personas viejas que me dicen, por ejemplo, que en Gregores, el cañón de los muertos, de ahí donde lo pusieron, no es ese, que es el otro. Bueno, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Y en San José sí se encontraron vestigios de huesos humanos, el cementerio. Sí, no, hay muchas partes. Muchas partes, digo esa como referencia. La estancia de mi abuela también, Ah, los de 18 también. El 18 también. Claro, también. Ellos no lo pasaron, porque se ve que tanto los huelguistas como las tropas pasaron de largo por ahí. Porque tenían más interés en los que iban huyendo por la parte de la alianza, esa parte, ¿no es cierto? De ahí para abajo no tanto, ¿no es cierto? Bueno, un gustazo, Ángel o Pocho, y enseguida los mates, ¿eh? Vamos a tomar unos mates. Vamos a tomar unos mates. ¿Eh? Costa Deportes, Avenida San Martín 1357, teléfono 02962 452 992. Lo más completo en indumentaria deportiva. Adidas, Reebok, Salomón. Merrell, Converse, Costa Deportes, Panadería La Pancha, tortas, masas, facturas, prepizzas, sándwiches, la panadería tradicional de San Julián, Panadería La Pancha, en Beruti 94, teléfono 45 22 37. Panadería La Pancha.